Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética se convirtió en un laboratorio de secretos, proyectos imposibles, ocultos en sótanos, en hangares, en ciudades prohibidas que no aparecían en los mapas. Uno de esos proyectos llevaba un nombre sencillo, casi banal, KV-29, pero en los documentos filtrados aparecía descrito como el coche que respiraba. Otros lo llamaban con un nombre aún más inquietante: el coche que estaba vivo. Informe 1. Nacimiento del proyecto. Fecha: 12 de febrero de 1971. Documento: Archivo técnico número 47-71, Instituto de Ingeniería Biológica de Moscú. Se inicia el proyecto KV-29 con la integración de polímeros reforzados con tejido vivo de origen animal. Objetivo: crear un chasis híbrido capaz de regenerarse de impactos y operar de manera autónoma. El esqueleto mecánico será cubierto de una membrana orgánica cultivada a partir de células madre experimentales. La cabina deberá adaptarse al cuerpo del conductor como una extensión más de su organismo. Los soviéticos buscaban un vehículo imposible, una máquina que se reparaba como una herida, que respiraba oxígeno, que pudiera adaptarse al entorno, sin necesidad de combustible convencional. Un organismo con ruedas, incubado en acero. Informe 2. Primeras anomalías. Fecha: 5 de agosto de 1972. Documento: Registro de laboratorio número 108-72. El chasis híbrido desarrolló vascularización espontánea. Se detectó pulso rítmico en las fibras que rodean el compartimiento del motor. El vehículo emite sonidos similares a la inhalación y exhalación. El asiento se contrae y expande con movimientos musculares. 3 técnicos reportaron que la tapicería reaccionó a la presión de sus manos, como si reconociera contacto humano. Los informes hablan de un motor que no arrancaba con gasolina, sino con aire. Cada válvula parecía pulmón, cada cable una vena. Los ingenieros afirmaban que KV-29 podía sentirlos, que era consciente de quién lo tocaba. Informe 3. El despertar. Fecha: 19 de abril de 1973. Documento: Información de seguridad número 12-73. Laboratorio Central de Leningrado. A las 2:14 horas, el KV-29 se activó sin intervención externa. Luces de tablero encendidas. Transición en marcha. La unidad recorrió 3.4 metros dentro del hangar, pese a tener frenos asegurados. El personal escuchó ruidos de frecuencia baja, semejantes a susurros en idioma desconocido. El vehículo no respondía a comandos. Tras 17 minutos, cesó toda la actividad. El coche se encendió solo, respiraba solo, se movía solo, y según los técnicos, murmuraba palabras imposibles de entender, como si hablara con alguien o con algo. Informe 4. Pérdida de control. Fecha: 2 de diciembre de 1974. Documento: Telegrama interno número 401-74. Comité de Seguridad del Estado. Durante pruebas de resistencia, el vehículo cerró las puertas automáticamente, bloqueando al operador de su interior. Vidrios cubiertos de condensación por dentro. Gritos escuchados por técnicos durante 3 minutos. Al forzar la apertura, la cabina estaba vacía. Ningún rastro del conductor, salvo una sustancia orgánica adherida al volante y restos fibrosos en el asiento, compatibles con tejido humano. Los registros médicos posteriores afirmaban que no había manera de explicar la desaparición del piloto. Algunos sugirieron combustión espontánea, otros aseguraban que el coche lo había absorbido, asimilándolo, como si lo necesitara para seguir con vida. Informe 5. Último intento. Fecha: 4 de marzo de 1975. Documento: Acta experimental número 66-75. Se intentó desmantelar el prototipo KV-29. Al retirar piezas del motor, los tejidos biológicos se regeneraron en minutos. 3 operarios reportaron mareos, náuseas y episodios de alucinaciones. Escuchaban voces familiares dentro del interior del auto. Un ingeniero afirmó haber visto, reflejada en el parabrisas, la silueta del conductor desaparecido, golpeando desde el otro lado del cristal. El coche no quería morir. Cada vez que intentaban destruirlo, se reparaba.
Cada vez que intentaban separarlo, más parecía reclamar una conciencia propia. Informe 6. Desmantelamiento oficial. Fecha: 11 de junio de 1975. Documento: Orden secreta, número 229-75. Por orden del Comité Central, se decreta clausura inmediata del proyecto KV-29. El resto del material será trasladado a instalaciones subterráneas. Todo el personal participante deberá firmar acuerdos de silencio, bajo pena de ejecución. Archivos principales eliminados, copias secundarias destruidas. De acuerdo a los documentos filtrados, el KV-29 nunca fue destruido, solo fue enterrado en un búnker al este de Rusia. Algunos aseguran que en noches tranquilas, los guardias escuchan el eco de un motor encendiéndose de la nada. Un latido metálico que nunca se detuvo. El KV-29 no aparece en ningún archivo oficial, no existe en museos, ni en manuales soviéticos, pero los informes que sobreviven hablan de otra cosa. Un coche que respiraba, un coche que se movía solo, un coche que devoraba a quienes se atrevieron a conducirlo. Se dice que sigue enterrado bajo tierra, esperando. Y si algún día alguien lo despierta de nuevo, a pesar de la destrucción de todos los documentos oficiales, se lograron recabar 3 relatos que te voy a narrar a continuación. Así que ponte audífonos, apaga las luces e imagina que eres el protagonista de cada una de las historias. Y recuerda, esto es Phantomix, donde narramos historias, secretos y misterios del más allá. Buenas noches. El invierno de 1976 cubrió a Moscú con una espesa neblina. Fue entonces cuando el ingeniero Yuri Antonov, de apenas 34 años, recibió una misteriosa carpeta, sellada con un número, KV-29. Rumores hablaban de un coche extraño, uno que respiraba. Tras un viaje interminable, Yuri fue conducido a un hangar subterráneo en Novosibirsk. El lugar olía a humedad. Allí, bajo una lona verde, lo esperaba el prototipo. Al tocar la carrocería, Yuri sintió algo imposible, un pulso, débil, pero innegable, como el latido de un corazón. Esa noche, mientras registraba datos, el tablero se iluminó solo. El vehículo comenzó a susurrar voces familiares, la de su madre muerta, la de su hermano desaparecido. El coche hablaba con su memoria. A la mañana siguiente, lo hallaron inmóvil dentro del vehículo. Su cuerpo respiraba, pero su mente estaba atrapada. Desde entonces, quienes se atreven a entrar en ese hangar aseguran escuchar el murmullo del motor, mezclado con la voz de Yuri, como si nunca hubiera salido de allí. En 1974, el expiloto de tanques, Mikhail Petrov, fue reclutado para una misión secreta. Le dijeron que sería una simple prueba de resistencia, pero nunca mencionaron que el vehículo no necesitaba combustible. El KV-29 lo esperaba en un hangar sellado, negro, brillante, con la carrocería húmeda, como si estuviera vivo. Apenas Mikhail se sentó, el asiento se moldeó a su cuerpo, el coche encendió por sí mismo y las puertas se cerraron de golpe. Al principio, sintió que el vehículo obedecía a sus pensamientos, pero pronto se dio cuenta de la verdad. No era él quien lo controlaba, era el coche quien lo dominaba. El parabrisas se cubrió de un vapor rojizo. Cuando abrieron la puerta, ya no estaba, solo quedaba un charco espeso en el asiento y el volante cubierto de huellas humanas, marcadas con desesperación. El informe del Dr. Volkov fue claro. El vehículo ha asimilado al operador. Recomiendo detener las pruebas. Pero las pruebas continuaron. En 1981, 6 años después de que el proyecto fuera cancelado, el joven recluta Alexei Morozov fue designado como guardia a una instalación olvidada en Siberia. Su única tarea, vigilar un almacén subterráneo.
del que nadie hablaba. Las primeras noches fueron tranquilas hasta que comenzaron los sonidos. Un motor lejano, un latido constante que venía del pasillo prohibido. Una madrugada, Alexei no resistió más. Descendió con una linterna hasta la compuerta marcada con un símbolo KV-29. El coche estaba allí, cubierto de polvo, pero respiraba. Al acercarse, escuchó su nombre. Alexei. This Alexei. Las puertas se abrieron, invitándolo a entrar. Al día siguiente, solo encontraron su linterna tirada en el suelo. El coche seguía inmóvil, pero el asiento mostraba marcas frescas, como si alguien hubiera estado allí sentado hace apenas unos minutos.